buenos días. Muy buenos días. Buenos días, Margarita. El día de hoy teníamos en programa y vamos a informar el dar a conocer cómo se llevó a cabo la rifa del avión presidencial. Creo que se trata de un acto muy positivo porque se obtienen recursos que van a ser destinados para mejorar la atención médica, sobre todo en hospitales donde se cura la gente humilde, la gente pobre, hospitales públicos. Y fue muy interesante la forma como todos participaron, sectores. Participó desde luego la gente, participaron dirigentes sociales, sindicales, adquiriendo boletos, y participaron empresarios que compraron boletos. Uno de estos empresarios, de estas empresas, decidió adquirir una cantidad de boletos y los entregó al gobierno para que se distribuyeran estos boletos, cachitos, en escuelas del país, sobre todo en escuelas públicas de pueblos pobres. Y se entregaron los boletos en las escuelas, y algunas escuelas de estas sacaron premios, es decir, de 20 millones de pesos. Se entregaron los boletos y se levantó un acta para que, de sacarse el premio, el dinero se utilizara para mejorar la escuela y para lo que decidieran en la sociedad de madres, de padres de familia. Y hoy pues nos acompañan, y les agradecemos mucho, vienen representantes de las sociedades de madres y de padres de familia que sacaron premios, y vamos a informar sobre la rifa. Posteriormente van a estar también con nosotros los médicos, porque hubo una entrega de boletos a hospitales que están atendiendo enfermos de COVID, que también sacaron premios, pero esto tiene que ver básicamente con la educación, y es lo que una empresa otorgó para que se distribuyeran estos boletos en las escuelas. Vamos a darle la palabra a Ernesto Prieto, que es el que manejó este sorteo, siendo director de la Lotería Nacional, aunque ahora ya es el titular del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Y está también aquí la nueva directora de la Lotería Nacional, Margarita González Sarabia,
porque ya se llevaron a cabo estos cambios. Entonces, que Ernesto Prieto nos informe, por favor. Muy buenos días, señor presidente, con su permiso. El resultado del gran sorteo especial número 235, celebrado el pasado 15 de septiembre del presente año, dio como resultado de que este recurso, como bien lo dijo el señor presidente, es una cooperación para equipos médicos y hospitales, donde se atiende de manera gratuita a la gente pobre. La caducidad de estos billetes es de 1 año y sería el resultado el próximo 16 de septiembre del próximo año, sería cuando tendríamos cuánta gente cobró sus cachitos. Recuerden que fueron 76 premios ganadores. Los cachitos, la siguiente por favor. Los cachitos pagados de escuelas nos dan como resultado el premio en Puebla, en el municipio de Guadalupe, la Escuela Sor Juana Inés de la Cruz. El siguiente es en Nuevo León, en el municipio de Aramberri, preescolar comunitario. El siguiente es en Veracruz, en Cotzicuí, en la Cosquihui. Disculpe. Preescolar Vicente, es la escuela Vicente Guerrero. En Oaxaca, en Candelaria Loxica, es una telesecundaria. En Puebla, nuevamente, Xochiapulco, es la escuela Manuel Pozos. En Veracruz, municipio de Los Reyes, es la escuela Gregorio Torres Quintero. Y nuevamente en Puebla, Xoquitlán, es la primaria comunitaria indígena de Quiantepec. Se llevó a cabo el pago de estos premios mediante una transferencia bancaria a cada escuela ganadora. Lo siguiente, por favor, estas son las escuelas ganadoras. Son 7 las que están aquí representadas y son telesecundarias, la Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz, que ya mencionamos, Manuel Pozos, primaria comunitaria indígena, en Xoquitlán, Puebla, y de la Vicente Guerrero. Aquí están, son estas la información que tenemos hasta ahora, señor presidente, sería en cuanto. Gracias. Vamos a proceder, ¿no? Sí. Adelante, María. Buenos días. Como bien dice el presidente, ya las transferencias ya fueron hechas, ya tienen ellos en sus cuentas depositadas cada una de las escuelas el recurso, cumplieron con todos los requisitos pertinentes de acuerdo a lo que la Lotería Nacional pide, y bueno, la Lotería cumple lo que el presidente nos encomendó, que es su función, su objetivo, ser una institución de asistencia social que genere recursos, muchos recursos, pero para que vayan a la gente y a la gente más necesitada, y esa va a ser la línea que vamos a seguir en la lotería. Entonces, no sé si gustan mostrar también ustedes, pues ya sus… Véngase conmigo. Véngase con el presidente. Sí, está fuerte. ¿Nadie de ustedes quiere decir algo? Sí. La que quiera.
Bueno, yo soy una de las integrantes del Comité de Padres de Familia de la Escuela Es Nuestra y estamos muy agradecidos con nuestro señor presidente y afortunados por la gran sorpresa que nos llevamos, y pues vamos a llevar este recurso a nuestra comunidad y hacer todo lo posible para realizar las actividades de nuestra escuela, que lo necesita mucho. Muchas gracias, señor presidente. Estamos muy agradecidos. Les invitamos a que escuchen otro tema. ¿Sí? Hablaba yo de la empresa que entregó estos boletos, que compró los boletos. Está aquí con nosotros Ana Aurora Alarcón, que es presidenta de la Fundación Vidanta, Delia Morán Vidanta, de la Fundación. Ella es la que representa a la fundación que entregó, que compró los boletos y decidieron entregar a las escuelas pobres del país. También un aplauso. Bueno, quiero dar a conocer mi opinión sobre los hechos de ayer, la detención del general Cienfuegos, que se desempeñó en el gobierno del presidente Peña Nieto. Se desempeñó como secretario de la Defensa. Es un hecho muy lamentable el que un exsecretario de la Defensa sea detenido, acusado por vínculos con el narcotráfico. Desde luego, todo esto debe probarse. No podemos adelantar vísperas, no podemos hacer juicios sumarios. Son procesos legales en donde las personas acusadas tienen derecho a la defensa. De acuerdo a la información que nos llegó, hoy van a dar a conocer los motivos por los que se le detuvo al general Cienfuegos a las 2:30 de la tarde, hora de Estados Unidos. Independientemente del resultado de la indagatoria y de que concluya todo el proceso, es, decía yo, muy lamentable que esto suceda. Estamos ante una situación inédita porque está detenido por la misma
acusación el que fue secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Y ahora detienen al secretario de la Defensa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Esto es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen, de cómo se fue degradando la función pública, la función gubernamental en el país durante el periodo neoliberal. Yo siempre dije que no era solo una crisis, que era una decadencia lo que se padecía, un proceso de degradación progresivo. Y estamos ahora constatando la profundidad de esta descomposición que se fue gestando de tiempo atrás. Tenemos que seguir insistiendo y ojalá también esto sirva para comprender que el principal problema de México es la corrupción, que eso fue lo que dio al traste con todo, que la corrupción es la causa principal de la desigualdad económica, de la pobreza, de la inseguridad, de la violencia. Y durante mucho tiempo se omitió, no se volteó a ver este mal, esta peste que causó tanto daño al país. Por eso fue milagroso el que el pueblo de México haya decidido por un cambio verdadero, por una transformación, porque no había otra manera de enfrentar esta decadencia. Si no llevábamos a cabo una renovación tajante de la vida pública. No había otra opción, otra salida. El que se combatiera la corrupción y que no se permitiera la impunidad, que se castigue a todos los que cometen delitos, tanto de la delincuencia organizada como de la delincuencia de cuello blanco. Cero corrupción, cero impunidad. Solo así vamos a limpiar, a purificar la vida pública.
quiero decir que, como en el caso de García Luna, todos los que resulten involucrados en este otro asunto del general Cienfuegos, que estén actuando en el gobierno, en la Secretaría de la Defensa, van a ser suspendidos, retirados y, si es el caso, puestos a disposición de las autoridades competentes. No vamos nosotros a encubrir a nadie. Ya pasó ese tiempo. También quiero decir que estoy absolutamente convencido de que las Fuerzas Armadas de México son instituciones, en este caso la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, fundamentales para el desarrollo de nuestro país. Son pilares del Estado mexicano. Son tan fuertes que ni estos asuntos tan lamentables como es el involucramiento de un secretario de la Defensa en casos de narcotráfico, las debilitan. No deja de ser lamentable que esto suceda, pero la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, las Fuerzas Armadas de México, constituyen una garantía para mantener la paz, la tranquilidad en el país y para la defensa de nuestra soberanía. Quiero también decir que le tengo toda la confianza al actual secretario de Marina y al general secretario Sandoval. Me tocó elegir a los dos. Hice un análisis detallado para tomar la decisión de nombrarlos. Investigué sobre sus antecedentes, sobre la honorabilidad, y los dos se caracterizan por ser incorruptibles. En el caso particular del general Luis Crescencio Sandoval González, lo propuse luego de hacer una investigación a fondo
y no surge su nombramiento de los que se proponían en ese entonces por parte de la Secretaría de la Defensa. Es decir, no fue propuesto el general Sandoval por el entonces secretario de la Defensa. Y se puede decir que no le correspondía al secretario de la Defensa proponer, pero yo les pedí tanto al secretario de Marina como al secretario de la Defensa de entonces que me presentaran opciones, que me propusieran ternas, y en ninguno de los casos, ni en Marina ni en Defensa, tomé en consideración esas propuestas. El almirante Ojeda y el secretario Sandoval, repito, los elegí, los nombré, sobre todo por ser gentes honestas. Y esto mismo puedo decir de almirantes, de generales, de oficiales, tanto de Marina como del Ejército, y desde luego de marinos y de soldados, que son pueblo uniformado. La mayoría de los que forman parte de estas instituciones son mexicanos honestos. Vamos a seguir fortaleciendo estas instituciones que son básicas, repito, para la buena marcha de la República. Nos vamos a seguir apoyando en estas dos instituciones y vamos a estar también pendientes de las acusaciones que se están haciendo y se van a dar a conocer el día de hoy en contra del general Cienfuegos. Y vamos a estar constantemente informando al pueblo sobre este asunto. Hola, presidente, ¿cómo está? Buenos días. Nada más varias preguntas en torno a lo que ocurrió a la detención de Salvador Cienfuegos. Preguntarle, ¿cómo se enteró usted? ¿Quién le avisó? ¿A qué hora más o menos fue eso? Bueno, me informó el secretario de Relaciones Exteriores porque le acababa de hablar el embajador de Estados Unidos en México para darle a conocer lo de la detención del general Cienfuegos. La hora 6:50 de la tarde. Perfecto. Presidente, una pregunta más. Estaba yo en mi despacho. Acá arribita. Presidente, una pregunta más. Salvador Cienfuegos, de acuerdo a la información que tiene el gobierno federal, si es que tiene el gobierno federal información, ¿estaría relacionado con el cártel de Sinaloa? No hay información sobre eso. Ni tampoco lo investiga ninguna autoridad mexicana. No existe ninguna investigación
en México en contra del general Cienfuegos, que tenga que ver con narcotráfico. No existe. Nada. Esto surge de una investigación que se lleva a cabo en Estados Unidos. Tiene que ver con el mismo juzgado de Nueva York que lleva los asuntos de García Luna y anteriormente que tuvo que ver con los asuntos de Guzmán Loera. Sí, que es una corte que investiga al cártel de Sinaloa y a García Luna, también acusado de proteger al cártel de Sinaloa, pero no estaría como tal vinculada esa carpeta de investigación, ¿no? Todavía no tenemos ese dato. Es que no hay información, hay que esperar a que se dé a conocer hoy en Los Ángeles los motivos de la detención. Se tienen que presentar hoy a las 2:30 de la tarde. En el caso de México, nosotros no teníamos conocimiento de investigaciones en el país, de ninguna institución en contra del general Cienfuegos. A mí me informó hace 15 días la embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, de que se hablaba de una investigación que se estaba llevando a cabo de que involucraba al señor general Cienfuegos, pero no había nada oficial. Esta investigación en Estados Unidos, a la que me hizo referencia la embajadora Marta Bárcena, que me visitó aquí en Palacio. ¿Y en ese momento le cayó de sorpresa? No, es que hay expedientes abiertos en Estados Unidos, sobre todo el caso de Guzmán Loera, el caso de García Luna. Y hablando del caso de García Luna, me dijo de que también se mencionaba de que había una investigación que involucraba a el secretario de la Defensa en el gobierno del presidente Peña Nieto. Oiga, presidente, y usted ya lo decía, que cualquier persona puede ser retirada de su cargo. Con esta detención de Salvador Cienfuegos, ¿habría movimientos en el ejército? ¿Habría algunos cambios? Digo, lo acaba de decir bien usted, el titular no tiene nada que ver con Salvador Cienfuegos, pero no sé, personas que estuvieran en un nivel más abajo. Vamos a esperar el resultado de la investigación, pero el solo señalamiento de funcionarios, aún sin concluir el proceso, ya va a implicar el retiro de sus cargos. Así actuamos en el caso de García Luna y así vamos a actuar en este caso. Perfecto. Pero tenemos que esperar a que se sepa de que se le acusa, si se demuestra que hay una red, una relación de complicidades, y si salen a relucir nombres, ya sea de civiles o de militares, si están laborando en el gobierno, si están activos en el gobierno, ya sea en dependencias del gobierno que tienen que ver con actividades civiles o en las Fuerzas Armadas, van a ser suspendidos
en tanto se termine el proceso de investigación y en caso de ser responsables, pues se procederá en contra de ellos. Presidente, un tema más rápidamente, sé que tiene, pues ahora sí que la agenda larga. En el Gabinete de Seguridad como tal no se ha tocado el tema de una serie de estafas o de robos que se están produciendo a cuentavientes de dos bancos, la mayoría de Santander, uno más tengo entendido de Bancomer, que de los propios call centers se están realizando llamadas para literal bajarles toda la lana, vaciarles todas las cuentas a varios clientes. De hecho, esto se ha multiplicado ya en las redes sociales e inclusive ayer algunas estaciones de radio ya tenían testimonios en torno a que de los propios call centers salen estas llamadas para estafar a los cuentavientes, y también ayer en algunos noticios de televisión también se manejaba este asunto. No sé si se ha manejado en el gabinete, si hay forma de que pueda haber alguna intervención de las autoridades federales para saber qué es lo que está ocurriendo. Sí, constantemente se está pendiente de estos fraudes, pero no hay nada en especial, no hay una denuncia presentada con este propósito, pero sí es algo que desgraciadamente se presenta. Ayer hablábamos de cómo estafan a la gente en nombre de el gobierno, utilizan el nombre del presidente, el nombre de los servidores públicos. Entonces, sí advertimos sobre eso, llamamos a que no haya ingenuidad, que se cercioren bien cuando se solicita dinero, que no se les crea. También hay otra plaga, que aprovecho ahorita también para decirlo, de gente que habla de que tienen conocimiento de cuentas con depósitos millonarios en bancos y que están dispuestos a entregarle al gobierno, ¿sí?, un porcentaje de esas cuentas, ya no reclamadas por personas, incluso de las cuentas que se tenían cuando el sindicato petrolero o personalidades extranjeras que quieren donar recursos, fideicomisos que supuestamente están dineros o hay dinero en bancos, y que si firmamos que les vamos a dar un porcentaje, ellos sacan ese dinero y la mayor parte le queda al gobierno. Pero estamos hablando de miles de millones de pesos. Muchísimo. Muchísimo. Y por lo general se trata de falsedades. Entonces también para que tenga cuidado. Oiga, presidente, y en el caso de estas personas que están siendo defraudadas y como tal se están multiplicando estas denuncias en redes sociales, inclusive algunos compañeros también de la prensa les ha tocado y lo denunciaban ayer de otros medios de comunicación, ¿esto a quién le toca? ¿Le toca Conducef? ¿Le toca la denuncia a la Policía Federal Cibernética? Bueno, a lo que sería, supongo, el área de inteligencia de la Guardia Nacional, ¿o ante quién es? Directamente a la Fiscalía. Sí, esto es Ministerio Público. Básicamente, hay que presentar la denuncia. Perfecto. Al Ministerio Público. Gracias. Buen día. ¿Hay lista? Uno.
Pues de una vez. Y luego tú. Buenos días, presidente. Paul Velázquez, de Ni Uno Más, desde Los Mochis, ni un corrupto más en gobierno. Dos temas, vacunas y aduanas, pero ahorita que está el tema de estafas en internet, déjeme comentarle, en esta semana un compañero le comentó de citas vendidas en los consulados, pero en internet pues no se puede responsabilizar a la Cancillería de los timadores. En mi experiencia con la visita del quién es quién en los consulados, en la entrevista con el cónsul en San Diego y en 2 semanas en Texas, hemos visto que el primer gran problema de los paisanos no está en la oficina consular, sino en el centro telefónico para obtener las citas. Ojalá recomendar al canciller que los esfuerzos se dirigieran a esa área y recordarle, presidente, que el jueves 7 de mayo le hice una propuesta que le agradó a usted, que un lote de casas del Infonavit fueran a parar a los paisanos y siguen emocionados. Ojalá eso se acelerara y que fuera como un regalo de Navidad. Ahora sí, presidente, primer tema. A ver, eso que estás planteando, que lo vea el director del Infonavit. Sí, adelante. Gracias. El movimiento antivacunas a nivel mundial está creciendo y recordemos a Nueva York con un rebrote de sarampión el año pasado después de décadas de 0 casos. Y ante quienes descalifican la calidad de la vacuna que se está adquiriendo para México, la pregunta, presidente, ¿está dispuesto usted y miembros del gabinete a vacunarse aquí en la mañanera cuando arranquen el tema e invitar a los compañeros periodistas que lo hagan en ese mismo momento, el que guste, y puedan escribir una crónica cada quien el día a día y con eso frenemos las mentiras que escriben los adversarios de México? Pues sí, porque es un asunto importantísimo el que se tenga la vacuna y que podamos prevenir de esta enfermedad, de esta pandemia que tanto daño ha causado. Sería realmente pues todo un acontecimiento el que se empiecen a vacunar los mexicanos, que todos nos vacunemos, desde luego de conformidad con la estrategia que van a definir los especialistas, como quedamos. A mí me llamó la atención el día de la exposición sobre las vacunas que se están adquiriendo, los contratos que ya se firmaron con las distintas empresas y gobiernos. Me llamó la atención que el representante de una empresa china, de CanSino, habló no de una fase de prueba, no sé si quedó grabado lo de este señor, sí, sino habló de que íbamos a tener la vacuna en diciembre, claro, una cantidad, pero no es de que se va a terminar la fase de investigación, sino me dio la impresión de que ellos ya tienen la vacuna. Ojalá y se pueda repetir, porque sí me quedé con esa duda y quiero ahorita constatar si asegura de que va a estar la vacuna en diciembre, lo cual significa pues un avance, porque no es el periodo de prueba o la última fase del proceso de prueba o de investigación, sino que ya en diciembre, según se comprometió, tendríamos nosotros las vacunas. Sería cuestión también de preguntar, hay un cuadrito sobre cuántas dosis son las de CanSino, pero si está en diciembre la vacuna, para contestar tu pregunta,
claro que me vacuno aquí. Siempre y cuando los médicos decidan de que me corresponde, porque se va a definir a quién es primero. En otras partes están decidiendo de que primero sea el personal médico que está en hospitales COVID para protegerlos. Y se toma en cuenta también la edad, ahí podría yo entrar, y la vulnerabilidad si se tiene una enfermedad crónica, también ahí entro porque pues soy hipertenso, quienes tienen diabetes, adulto mayor, ya lo expliqué, pero sí me vacuno. También para darle confianza a la gente de que tenemos que protegernos, que ojalá y se tenga la vacuna pronto. Aunque nos lleve tiempo, es importante esto, porque si es así, aquí está, ojalá y escuchemos nada más la parte donde él, hay que ponerlo todo porque no sé si es al principio. Me llamo Chufeng Yu, soy cofundador y CEO de CanSino. Saludo al señor presidente de la República Mexicana, el señor Andrés Manuel López Obrador, y todo mi respeto a quienes están trabajando por el área de la salud y por no dejar a nadie atrás, especialmente en un momento tan difícil. En CanSino Bio, actualmente estamos desarrollando una de las vacunas más avanzadas contra COVID-19. Nuestra vacuna N5-nCoV es producto de años de investigación y trabajo arduo para usar la tecnología basada en vectores. A partir de esta tecnología, con mucho éxito hemos desarrollado una vacuna que ya se ha utilizado en miles de personas para evitar el virus del ébola. Esta misma tecnología se ha empleado para desarrollar los ensayos clínicos de fase 1 en Canadá. Vale la pena mencionar que CanSino Bio fue la primera empresa que patentó una vacuna que ya se ha aplicado a decenas de millares de ciudadanos, incluyendo los miembros del ejército chino. Finalmente, CanSino es una de las pocas empresas farmacéuticas que ya ha publicado datos clínicos y datos técnicos y los hemos publicado en revistas médicas con revisión de pares. Llegarán a México desde diciembre del 2020 hasta septiembre del 2021, 35 millones de vacunas de dosis única. La vacuna de CanSino y nuestros esfuerzos aunados permitirán al gobierno mexicano utilizar tecnología de punta basada en la experiencia y en los datos de seguridad a fin de reanudar nuestras vidas cotidianas.
Sí, así es, ¿verdad? Desde diciembre dijo, y que ya se está aplicando en China, en el ejército chino. Entonces, si está aquí en diciembre, nos aplicamos la vacuna. Segundo tema, presidente. Hoy le quiero hablar de las aduanas. En la mañanera del lunes 13 de julio, usted nos dijo que haría cambios en tanto las marítimas como terrestres. Esa misma semana, el viernes 17, que Marina controlaría las marítimas y ya se está implementando. Hoy le quiero hablar de la aduana terrestre de Reynosa, la de mayor huachicol de hidrocarburos, según lo declaró Horacio Duarte, administrador general de aduanas, el pasado martes 4 de agosto. Hay un personaje en esta aduana, Fernando Guzmán Delgado, casualmente anterior subadministrador de la aduana en Laredo, con fuertes señalamientos de corrupción y constantes. Está a horas de tomar protesta como el administrador de Reynosa. Está en el proceso ahorita de entrega-recepción. Tiene expedientes con resoluciones firmes por violaciones a la ley de responsabilidades de los servidores públicos y de la Comisión de Derechos Humanos. Pareciera que están premiando a un Judas. En la Biblia, Judas recibió tan solo 30 monedas de plata y hoy Fernando Guzmán Delgado recibe la mayor aduana de hidrocarburos en contrabando. La petición, presidente, ¿podría evitar que un Judas se incruste de nuevo en la 4T y pedirle a su gabinete que tenga mayor cuidado con los perfiles que vienen de nuevo ingreso? Sí, pero hay que esperar porque todavía no se tienen estos nombramientos. Hay que solicitarle a Horacio que nos informe hoy mismo sobre esta situación, porque hay una instrucción que en el caso de las aduanas marítimas, en los puertos, van a ser marinos, y en el caso de las aduanas, ¿sí?, va a ser la Secretaría de la Defensa la encargada del manejo de las aduanas. Entonces, por eso me llama la atención si es un civil, porque no se estaría cumpliendo con la recomendación que se hizo. Hay que esperar, nada más. Muy bien. Buenos días, presidente. Mara Rivera, de Enfoque Noticias. Respecto a las vacunas, yo quisiera preguntarle si tiene entendido, si está enterado de esta venta ilegal que se está haciendo, particularmente de las vacunas de la influenza. Y bueno, ya a propósito de la rifa del avión presidencial, también preguntarle si ya se reclamaron todos los premios, si tiene, no sé, la contabilización de cuáles fueron particulares, quiénes pues respecto a los sectores los tienen, y si se solucionó este tema del cheque que todavía estaba con la Fiscalía General, en fin. Sí. Estas primeras. Bueno, de lo primero, decir que sí hay ya denuncias de utilización de estas vacunas, ¿sí?, o mejor dicho, mal uso de estas vacunas. ¿Sí? Hay una investigación ya abierta. Hoy el doctor Gatell informó sobre este tema en la reunión de Gabinete de Seguridad. O sea, es cierto lo que aparece hoy, creo. Es una venta ilegal, ¿no?, de las vacunas que se están. En la jornada, ilegal, ilegal. Pero no es para COVID, es influenza. Sí, de la influenza, y que incluso, bueno, pues se habla de una venta ilegal y que es efectivamente contra la influenza. Sí, es cierto, y hay una denuncia ya presentada. Es que son mafias. Bueno, yo quería ligar esto ya porque que les puedo decir de todo, contra robo incluso de equipo, ¿no?, de hemodiálisis. Estamos constatando. Era pues una descomposición
profunda la que se padecía. Estaba podrida la vida pública. Se está limpiando. Lo que pasa es que México es muy fuerte por su pueblo, por su cultura, y además, pues en el momento preciso, la gente decidió por el cambio. Sonó la campana, la alarma, y la gente dijo: ya, es el momento. Claro, hay muchas resistencias, porque imagínense, si no se habla de un narcoestado, pues sí se podría hablar de un narcogobierno, y sin duda de un gobierno mafioso. Entonces, estamos limpiando, purificando la vida pública, pero estaba muy avanzada la enfermedad del cáncer, aunque es curable, pero estaba muy avanzado. Por eso también reacciones en contra, por eso nos atacan un día sí y el otro también, porque aún con toda esta descomposición no quieren dejar de robar, no tienen llenadera. Y los que se dedicaron a apoyar este régimen de corrupción, que repetían como pericos, ¿no?, de que era importantísimo el modelo neoliberal, todo este proceso de privatización, de poner por delante lo material. Todos los que aplaudían a los gobiernos anteriores, pues ahora, en vez de ofrecer disculpas, siguen queriendo que se restablezca, restaurar al antiguo régimen. Para eso son las organizaciones estas que han surgido: Frena 1, Frena 2, las propuestas de los intelectuales orgánicos, los medios que nos atacan tanto, columnistas que están frotándose las manos para que fracasemos y se reinstale otra vez la corrupción como era. O sea, de nuevo los García Luna, de nuevo los corruptos al poder, y el gobierno al servicio de las mafias. Eso es lo que está en juego. Afortunadamente la gente está apoyando y ahí va la transformación, y estas cosas como las de el general Cienfuegos pues nos dan la razón. Ahora sí que duele tener la razón,
Presidente, y a propósito de esto, ¿algún comentario respecto al amparo que ganó México Unido contra la Delincuencia y que precisamente va en contra del uso del ejército? Pues sí, es parte de lo mismo. Esta asociación, México a favor de la corrupción, ¿cómo es que se llama? México Unido contra la Delincuencia. No, Delincuencia. a favor de la corrupción. Es Claudio X González, todos esos que apoyaron el régimen de corrupción y de saqueo, pues se oponen a todo lo que hacemos. Promueven amparos, para todo. Y ya hemos hablado pues de que hay gente que no tiene autoridad moral porque pues se dedicaron a aplaudir a los gobiernos que permitieron que se saqueara el país. Ya les he comentado, el señor Claudio X González, papá, fue asesor de Salinas de Gortari. La familia se quedó con empresas eléctricas cuando se privatizó la industria eléctrica. Hasta hace poco que le vendieron a una empresa española su planta. ¿Cuál es esa empresa española? Iberdrola, que se convirtió en una especie de monopolio de la industria eléctrica. Entonces ese Claudio X González pues es el que encabeza todo este movimiento, y así otros con abogados pues que toleraban la corrupción. Un exministro de la Corte, ¿cómo se llama?, que es el que les ayuda en los amparos y en todas las relaciones en el Poder Judicial, José Ramón Cosío, ¿sí? Vinculados a Aguilar Camín, a Krause, o sea, desde luego al Reforma, al Universal. Todo esto que estamos enfrentando, pero vamos adelante y no vamos nosotros a incumplir con ningún ordenamiento legal, nada más que sí es como una carrera de obstáculos. Ponen un obstáculo, lo brincamos y nos ponen otro y ahí vamos. Pero la transformación del país se está llevando a cabo. Presidente, ¿y le han enterado a usted respecto al robo de equipo para hemodiálisis? Digo, fueron primero las vacunas, ahora en este tipo del robo de equipo que se perpetró el día de ayer, a equipo para hemodiálisis. No tengo información sobre eso. Lo de las vacunas sí. Okay. Pero vamos a estar pendientes ya en todos los casos. La Guardia Nacional está protegiendo bodegas y está ayudando en la vigilancia para el traslado de medicamentos. Y ya nada más no me respondió lo del tema de la lotería, si ya se reclamaron, perdón. Esto lo pueden explicar. Sí, de los premios individuales faltan 22 personas por ir a recoger su premio. Dura un año la posibilidad. Sin embargo, desde aquí les hacemos un llamado para que pues no extravíen su cachito, que no se les traspapele, y ahí los esperamos con gusto para darles la atención. Gracias. Pero preguntaste, de los 2,000 millones está en la Fiscalía en espera de que se resuelva legalmente, pero ya
es una entrega que hizo la Fiscalía al Instituto para devolver al pueblo lo robado. Ellos entregaron ese dinero. Perdón, espera, es que ahora van. Gracias. Esteban Durán, Expresión México, presidente. Con la captura de estos dos hombres claves, podríamos decir, en Estados Unidos, de la exadministración de Felipe Calderón y de Peña Nieto, ya se podrían integrar, ustedes ya tendrían conocimiento, habrán investigado, ya tendrían conformadas las carpetas para cuando se lleve a cabo la consulta, si la ciudadanía decide dar el sí al juicio de expresidentes, que obviamente así lo va a hacer, presidente, se detonaría una serie de detenciones, yo supongo, y de remociones con funcionarios que actualmente están ligados a los anteriores, presidente. Yo supongo que ustedes ya tendrán un racimo de carpetas. En ese sentido se daría un efecto dominó. Y se lo digo por qué, presidente, porque en el seguimiento que le estamos dando a los casinos, todavía hay funcionarios que quedan incrustados en la Secretaría de Gobernación con los funcionarios anteriores. Y en este sentido, bueno, hay en este legal o ilegal juego de casinos, con los casinos que hay dos vertientes que hacen daño tanto a su gobierno como al país. Y en este sentido le estoy hablando de Germán Uribe y Raúl Rocha, un dueto, una dupla que ha mantenido pues los juegos ilegales, que han obtenido permisos a base de artimañas también y en contubernio con funcionarios, con jueces, etcétera. Este Germán Uribe, que tiene su empresa de Occidente, junto con Raúl Rocha. El segundo, Germán es exfuncionario de la CEGO, fue titular de la unidad de gobierno, donde allí empezó a tejer una red de corrupción, presidente, y continúa esta red de corrupción. De hecho, ya nada, presumiendo un yate de más de $5 millones y una residencia de 60 millones de pesos. Otra empresa que también ha hecho de las suyas en este sentido es Atracciones y Emociones Vallartas de los AID, quienes igualmente han aprovechado esta corrupción, han aprovechado las influencias que han tenido con funcionarios, con jueces, al obtener 4 permisos nuevos de uno original. De hecho, Raúl Saide presume que tiene una gran amistad con Jacob Polensky y de esto seguramente se ha valido para abrir más juegos. Y eso lo digo también a petición de quienes han sido dañados, han sido despedidos, inclusive han tenido efectos por el crimen organizado, como sucedió en Monterrey, Nuevo León, con el casino que allá quemaron y que hubo muchos muertos y que la gente sigue esperando reacción, sigue esperando resultados de investigaciones y que se les indemnice, porque hubo personas inocentes que fallecieron y que obviamente dejaron muchos deudos. Y en este sentido, presidente, también se sabe que la DEA está investigando estas 2 empresas. ¿Qué va a hacer al respecto, presidente? ¿Va a dejar que estos exfuncionarios y funcionarios continúen manejando esta red de corrupción en esta 4T, presidente? Sí, mire, constantemente les decía yo de que se corrompió el gobierno. El gobierno no estaba para servir al pueblo, era un facilitador para hacer negocios particulares, jugosos negocios privados, y para facilitar el saqueo. Para eso estaba el gobierno. Pero en general, revisen las reformas que se hicieron a la Constitución en todo el periodo neoliberal, todas las reformas se hicieron para privatizar bienes públicos
y ya hemos hablado de que, de acuerdo al diccionario, privatizar es convertir lo público en privado. Bueno, desde Salinas empezaron a modificar la Constitución y terminaron con las últimas, estas llamadas reformas estructurales. Entonces, para eso era el gobierno y duró mucho el periodo neoliberal, 36 años. El porfiriato tardó 34 años. Entonces, imagínense, ¿sí?, cómo penetró en la vida pública. Si resistió México, porque es muy fuerte su tradición cultural y tiene una gran reserva el país de valores culturales, sobre todo en los pueblos. Porque el propósito era corromperlo todo. Acuérdense cómo alentaron de que el que no tranza no avanza, no seas tonto, aprovecha esta oportunidad. La moral es un árbol que da moras y que sirve para pura, una grosería que no voy a repetir aquí. O político pobre, pobre político. O sea, eso se alentó durante mucho tiempo, pero la resistencia de nuestras culturas, los valores que existen en nuestro pueblo, en las familias, en las comunidades, impidieron que se corrompiera todo. Se corrompió el gobierno, pero no la sociedad por completo. Sobre todo abajo. O sea, siguieron prevaleciendo valores. Entonces, por eso hay que limpiar y seguir limpiando. Y es un proceso, porque empezamos arriba. Sí les puedo decir que arriba, pañuelito blanco. Ya no hay en el despacho presidencial, ya no se autorizan negocios jugosos, no se aprueban corruptelas, pero falta seguir limpiando para abajo. Empezamos limpiando como se barren las escaleras, de arriba para abajo. Pero lo que tú dices es cierto. Hace 20 días tuvimos que pedir que renunciaran todos los subdirectores de Conagua. Ahora estamos limpiando Cofepris por lo mismo, porque estaba tomado el gobierno. Los traficantes de influencia
que ni siquiera se les puede llamar empresarios, porque no lo son, tenían en el gobierno a sus representantes en los puestos claves. Lo que planteas de los casinos, la instrucción es ni un registro nuevo, ninguna autorización nueva. En efecto, lograron nuevas autorizaciones porque acudieron al Poder Judicial y ya se dio la instrucción de que se cancelaran. Le pedí a la secretaria de Gobernación que atendiera ese asunto y me acaba de informar hace poco que se van a cancelar las autorizaciones. Y sí sigue habiendo gente, pues con malos antecedentes en la administración, pero no van a durar mucho. Qué bueno que tocamos este tema para pedirles de que nos ayuden, que cooperen, que es mejor que se retiren, o sea, porque ya no es el tiempo de la corrupción. ¿Habrá seguimiento a las investigaciones Sí. a las empresas de Occidente y Atracciones y Emociones Vallarta? Sí, presidente? sí, para todos. No hay impunidad. Bien. En un segundo tema. Y yo les agradezco mucho porque les comento, es diario que tengo que estar atendiendo estas cosas. Ayer el secretario de Hacienda me hablaba de esto que tratamos hoy, de estos grupos que dicen que hay miles de millones de pesos depositados en los bancos y que quieren que se firmen contratos con ellos. Ayer. Y a mí me abordan para tratarme lo mismo. ¿Sí? Y les decía yo que hace una semana me enteré de este contrato de una empresa de García Luna, en donde para un curso de 1 hora 30 minutos destinado a 3 personas están cobrando $6 millones. Pero me enteré hace una semana, ya llevo casi 2 años en el gobierno y me sigo enterando diario. Imagínense el nivel de corrupción al que se había llegado. Y esto que dices de gobernación, lo mismo, y todavía hay en otras dependencias, pero vamos a terminar de limpiar por completo. Bien, presidente. En un segundo tema, ¿se aplicará la ley ahora sí con el bloqueo de vías férreas en Michoacán, asimismo como la toma de casetas en diversos estados, presidente, donde la Federación ha perdido recursos por más de 1.300 millones de pesos? E inclusive no se sabe si quienes están ahí bloqueando, impidiendo el paso, si no pagan su cuota voluntaria, si son colectivos, si buscan algún fin o si son simple y sencillamente vivales que andan aprovechando la ausencia de la autoridad, presidente, para atracar a los automovilistas. Entonces, sí, ya es una petición de los mismos para que se detenga esto, presidente. Gracias. Lo estamos haciendo. No puedes poner la lámina de hoy de el informe conjunto sobre casetas. Lo tratamos constantemente y se está atendiendo. Pero también aprovecho para decir, ya no se permite la robadera. Aquí está, mira, este es de hoy. Este es el informe de hoy. Esto es lo que calculamos
casi 8,000 millones de pesos de ahorros. Nada más la semana, 202 millones. Es como el huachicol y como muchas otras cosas, aduanas y el SAT, los factureros tenían funcionarios en el SAT. Los que estaban en el SAT salían y se iban a los despachos de los fiscalistas encargados de la defraudación fiscal. Un contubernio. No había una frontera entre traficantes de influencia y autoridades. Era lo mismo. Bueno, pero no solo en funcionarios medios. Acuérdense de que Zedillo privatiza los ferrocarriles y se va a trabajar cuando termina a una empresa que se benefició con la privatización de los ferrocarriles nacionales. La secretaria de Energía, creo que de Fox, o antes de Zedillo, la señora Kessel, funcionaria de Iberdrola, secretaria de Energía del gobierno. Bueno, Felipe Calderón, consejero de Iberdrola. O sea, todavía cuando se presentó la iniciativa de ley para que los que trabajamos en el gobierno ya no podamos, saliendo del gobierno, irnos a empresas privadas a las que se les sirvió como era antes, o a ir a trabajar. Hubo oposición. Entonces era realmente una situación deplorable. Entonces, ¿por qué esto es lo mismo del huachicol? Tú hablaste de quiénes se dedican a eso. Pues gente que se malacostumbró y además decían, si roban arriba, ¿por qué nosotros no? ¿Y a qué autoridad le importaba? A nadie. Es lo que pasaba también en Pemex, ¿no? Y de tiempo atrás, el símbolo de Pemex era un charrito. Decían que estaba Sambo el charrito, ya de tanto aguantar la corrupción, cada vez más Sambo, de todo el peso de la corrupción. Y decían los que saqueaban Pemex, el charro aguanta. Entonces, hoy vimos esto precisamente y cada semana estamos viendo este asunto. Nuri. Hola a todas y a todos, soy Nuri Fernández de La Caracola y son dos preguntas. La primera tiene que ver con que la detención de Cienfuegos muestra pues la connivencia de los cuerpos de seguridad con el narcotráfico y realmente en esa época
tan oscura de la tiranía, se vivió una situación en que los cuerpos de seguridad eran utilizados para asolar y golpear a la gente. Aquí están, por ejemplo, las compañeras de la escuela de la región Los Ichas. En la región Los Ichas se instalaron brigadas de operaciones mixtas donde colaboraban todos los cuerpos de seguridad y hubo muchos desaparecidos en la zona y tortura. Y lo mismo podemos decir con respecto a Ayotzinapa. Recientemente fue asesinado en Iguala el periodista Pablo Morrugares y su esposa. Al parecer, él hizo una denuncia a la periodista Anabel Hernández sobre la participación del ejército en los hechos de la noche de Iguala, en particular de un capitán de apellido Crespo del 27 Batallón de Infantería. Entonces, recientemente cuando se dio el informe de Ayotzinapa, hubo un compromiso por parte de usted de que se iba también a investigar en los cuerpos de seguridad. Entonces, la pregunta sería sobre eso. Sí, mire, ya eso es también un cambio importante, lo he venido diciendo. Este gobierno no viola derechos humanos, no permite tortura, no permite masacres, somos distintos. Hoy viene en el periódico Reforma como una cosa nueva, ¿no? Lo de unos marinos que asesinaron a unos campesinos en Puebla. Esto sucedió en enero. ¿Mande? Del 19. Y me informó el secretario de Marina, pero me informó diciéndome ya están detenidos y ya están presos. Lo presentan como algo nuevo, ¿no? Pero en efecto, estos marinos cometieron esta atrocidad, pero ya están presos de inmediato. Es más, los detuvo la gente y la gente lo entregó a Marina y se procedió legalmente. Para mostrar que no somos iguales. Y se cumplió cabalmente con la recomendación. Pero ya cuando se da la recomendación, y más ahora que está la nota, ya se había actuado. O sea, no se solapa ninguna violación a derechos humanos. En el caso de Ayotzinapa, en efecto, ya se giraron órdenes de aprehensión y la instrucción es parejo a todos los involucrados. Nos faltan de ejecutar solo 27 órdenes de aprehensión. No puedo hablar más, pero no hay impunidad para nadie. Y quiero también decir, en abono a Marina, en abono a la Secretaría de la Defensa, que ellos han estado trabajando mucho en la formación de elementos para que se respeten los derechos humanos. Hay toda una corriente de enseñanza y de pensamiento en favor de derechos humanos al interior del Ejército, de la Marina,
de la Guardia Nacional y del uso adecuado de la fuerza. Es un proceso. Entonces, sí se está limpiando de todo lo que había. Antes les decían a los oficiales, todo eso tiene que ver con las cabezas y con la cabeza principal, con el comandante supremo. Les decían para los operativos, ustedes hagan su trabajo. Es decir, barran, limpien, masacren. Y nosotros, les decían los de arriba, nos hacemos cargo de los derechos humanos. Eso era lo que prevalecía. Eso ya no hay. Entonces, lo de Ayotzinapa va a la investigación hasta sus últimas consecuencias. También en el caso de Ayotzinapa surge la reflexión de que, o da pie a una reflexión, se hablaba mucho de que si se comprobaba la participación del ejército en los hechos de Ayotzinapa, se iba a debilitar la institución, se afectaba al ejército, a las Fuerzas Armadas, a la Secretaría de la Defensa. No, al contrario, en vez de debilitarse una institución, se renueva cuando se habla con la verdad, cuando no se ocultan hechos, cuando no hay impunidad, cuando se castiga a los responsables. O sea, son ideas distintas. Entonces, eso es lo que puedo comentarte. Sí, la segunda pregunta es sobre todo este tema de el presidente más atacado y la comparación con Francisco y Madero. A mí no me gusta mucho esa comparación porque pues Madero fue derrotado. Y de alguna manera, hablando de los comandantes supremos de las fuerzas, viene ahora la consulta. ¿Y de qué manera se podría convocar a un proceso en que la gente pudiera defenderlo y defender a la 4T de los ataques que están surgiendo? Es decir, no solamente con zócalos llenos, sino con un proceso organizativo hacia la consulta, en que la gente pudiera organizarse para apoyar el proceso. Yo creo que todas y todos en muchos lugares del país queremos participar y los partidos son insuficientes porque hay muchos intereses. Entonces, ¿cómo provocar un proceso hacia la consulta en que la gente pueda participar? Mira, este acontecimiento de ayer ayuda también a comprender la importancia de la consulta. Imagínense si la Corte hubiese desechado la consulta y se da este caso de ayer. ¿Cómo queda la Corte? Hecha añicos. Ojalá y ahora los que estaban diciendo de que era un absurdo lo de la consulta recapaciten y también ofrezcan disculpas. El poder es humildad y no hay que caer en la autocomplacencia. Hay que saber rectificar.
Es de sabios cambiar de opinión, porque cuando la Corte aprueba la consulta, aún con la modificación de la pregunta y todo, le está dando la oportunidad a la gente a que se exprese, a que participe, sin violar derechos humanos, que los que resulten involucrados en el caso de que la gente diga que se inicien estos procesos de investigación tengan posibilidad de defenderse, pero que no hay impunidad. Esos son los cambios que se necesitan. Qué bien que la Corte resolvió así. Hay otro caso también importante que no se tomó en cuenta y que tiene que ver con el cuidado de las instituciones. La renuncia del ministro Medina Mora, porque con todo esto y asuntos que están pendientes, él fue procurador cuando lo de Rápido y Furioso. Todas esas investigaciones están abiertas. Imagínense un ministro envuelto en procesos como los de ayer o indiciado por procesos como los de ayer. ¿Cómo queda la institución? Fue muy buena la decisión que tomaron de que se retira y no está declarado culpable, sino actúa con prudencia, se cuida la institución. El Poder Judicial, la Suprema Corte. Esa es la manera de renovar la vida pública del país. Entonces, me preguntas, ¿la consulta va y va a ayudar mucho? Y no significa juicio sumario y declarar culpables, eso corresponde a las autoridades y es un proceso, pero es un desahogo, ¿sí? La gente que ha sufrido tanto por la prepotencia, por el autoritarismo, por la corrupción, que participe, que se exprese, que se manifieste, es abrir cauces para establecer una auténtica democracia en el país. Y lo otro, ¿cómo ayudar a la 4T? ¿Tu otra pregunta? Pues dándonos, como siempre, la confianza de que no los vamos a defraudar, que tengan la seguridad de que no les vamos a fallar. Nada más eso. ¿Cómo se expresa ese apoyo a la transformación? ¿Cómo podría expresarse? Yo les puedo decir que diario la gente se manifiesta a favor, de distintas maneras, en las redes sociales, en la calle. A mí me llegan cartas de todo el país expresando el apoyo, el respaldo, la solidaridad frente a los ataques. Y por eso tampoco es necesario lo de la movilización. La vez pasada dije que ojalá y Frena nos permita un día utilizar el Zócalo, ¿no? Se lo estamos pidiendo para el día 1 de diciembre. Y sería un día, porque sí,
una noche y un día para que instalen el aparato de sonido en el Zócalo y se los devolvemos. O sea, en 24 horas regresan otra vez. O sea, que pueden ir a la Plaza Santo Domingo, o sea, protegidos como están, nada más que para que podamos, sí, sanitariamente también nos los permiten los médicos, con sana distancia, hacer el acto en el Zócalo, ¿no? Pero dijeron que no quieren prestar la plaza, ya se la quedaron ellos, ya se la están acaparando. Yo lo único que les pido es que vengan los dirigentes a dormir ahí, porque los dirigentes están en los hoteles y en las residencias, no quieren venir a los que estoy invitando a que vengan, a pesar de que les estoy ofreciendo que les voy a colgar unas hamacas grandes, como las que usaba el libertador Simón Bolívar, y van a tener cuidado y todo, ¿no? Nos vamos a proteger. Como dice el Universal, que me protegen a mí miles de soldados, así van a estar ellos también, igual que yo, protegidos por miles de soldados. Pero en fin, pues nada más es, ahora sí que con el corazón, y con las expresiones de apoyo, de solidaridad, para seguir adelante en la transformación de México, que nos conviene a todos, hasta los de Frena les conviene, a todos. No podemos seguir con un régimen corrupto, de injusticias, de privilegios. Imagínense la vergüenza de que detienen al que fue jefe de la policía con Calderón y ahora al secretario de la Defensa del pasado gobierno. El mensaje que se da, ¿no?, hacia afuera. Pero eso no somos los mexicanos, que nadie se equivoque. Nuestro pueblo tiene mucha fortaleza moral, tiene muchos valores culturales, morales, espirituales. Ahora que nos afecta la pandemia y la crisis económica, miren cómo estamos saliendo. Con mucho dolor y sufrimiento vamos saliendo en los dos casos. En lo económico, es más, vamos a decir, fácil. Lo otro duele mucho, sobre todo por la pérdida de vidas humanas. Pero en lo económico, les puedo decir, se perdieron por la pandemia casi 1 millón de empleos formales. Ya en agosto recuperamos 92,000. Septiembre, 120,000. Y hasta ayer, de octubre, llevábamos recuperados 100,000. O sea, del millón, así en términos generales, al día de hoy ya llevamos más de 300,000 empleos recuperados en 3 meses. Si seguimos así, en el primer trimestre del año próximo tenemos de nuevo los 20,500,000 empleos inscritos en el Seguro Social. Ahí va.
vamos saliendo por nuestro pueblo. Por eso, hasta el secretario de Hacienda de México fue nombrado como presidente del Consejo de Administración del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Él va a ser. Y desde luego él es un profesional, es un economista muy bueno, pero es un reconocimiento a México. De el Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Presidente del Consejo. No se veía esto desde los años 50 del siglo pasado, que se le diera un cargo así a un secretario de Estado. Creo que fue en la época del presidente Ruiz Cortines. ¿Quién era secretario de Hacienda? Sí, porque con López Mateos ya fue Ortiz Mena y también con Díaz Ordaz. A ver, secretario de Hacienda del presidente Adolfo Ruiz Cortines. Él es Antonio Carrillo Flores. Desde entonces, él es el segundo mexicano. Él fue presidente y ahora Arturo Herrera, del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Ese es México. ¡Viva México! Ya me tengo que ir. Nos vemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Me da mucho gusto que sea pura mujer, que van a administrar bien, que sea para bien. Cuando yo vaya por allá, él me va a administrar lo que sea. Muchas gracias.